Perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo dos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer la práctica 2, práctica 2 que es el alumbramiento feliz, que es un ejercicio más que nada para ayudarnos a determinar los inductores. Es un ejercicio que no tiene solución única, ¿tá? Pero bueno, vamos a estar viendo y compartiendo, ya está compartido en el EVA, una solución sugerida por nosotros. Después vamos a estar viendo la práctica número 3, ¿sí? Que, la cumplidora se llama, que ahí vamos a estar, bueno, viendo temas variados de ABC, más de cálculos, digamos, de cálculos de costos y de interpretaciones de resultados, ¿sí? Este, mm, Así que es un poco la idea de hoy. Voy a compartirle. Ahí está. Bien, ahí tienen la letra del alumbramiento feliz. Por ahí Romina nos pregunta, en el foro hay un apartado que dice comunicación novedades. Ahí están los temas con cada clase. Sí, perfecto. Y ahí también es donde comentamos si hay algún cambio, alguna modificación, alguna, valga la redundancia, alguna novedad. Este, Hay un foro de dudas también que ustedes pueden plantear alguna consulta si necesitan también. Esas dos posibilidades tenemos en el EVA. Y tienen todo el material, ya les digo. Incluso hay algunos materiales de ABC teóricos, digamos, además de las presentaciones que les recomendamos leer, que suma mucho. ¿Tá? Bueno, vamos con el alumbramiento feliz. El Sanatorio Privado del Alumbramiento Feliz brinda asistencia integral a la mujer embarazada y al recién nacido. La empresa utiliza el sistema ABC, determinado como el objeto de costeo de los servicios a pacientes. Las actividades finales son prestadas por 4 centros médicos: seguimiento médico, ambulatorio del embarazo y el posparto, asistencia en partos, asistencia en cesáreas, intervención a la mujer recién nacido. Esas son las 4 actividades. Después tenemos que se encuentran tercerizados los siguientes servicios de apoyo, que su modalidad de contratación son de imputación directa al paciente: análisis clínicos, estudios genéticos, perdón, CTI de recién nacidos, capacitación pre y postparto. La dirección técnica ha definido las siguientes actividades de apoyo a realizar por el sanatorio: archivo de historias clínicas, abastecimiento de alimentos, cocina, comedor y distribución de salas, limpieza, lavandería, esterilización instrumental, administración de personal, gestión de cobros y pagos, facturación y contabilidad. Se adjunta un listado de rubros de gastos indirectos en relación a las actividades, extraído de los registros contables. Acá tienen, ¿sí?, el detalle, digamos, por rubro contable de los gastos indirectos. ¿Tá? ¿Qué nos piden? Agrupe por elemento de costos los gastos indirectos. Bueno, esto es lo que nosotros decíamos que era la primera parte del ABC. Nosotros teníamos rubros contables, que sacábamos de la contabilidad, digamos, porque todo lo que es información de gestión siempre se nutre de la contabilidad para terceros, ¿no? Partimos de ahí. Eso siempre la contabilidad tiene que estar completa y actualizada. Y de ahí nosotros nos nutrimos de información, que también podemos nutrir de información extractable, pero siempre es importante que nuestros reportes de información de gestión y eso cierren con la contabilidad, ¿no? Eso es clave, digamos, para nosotros estar tranquilos de la integridad de la información y de la exactitud de la información, ¿sí?
Entonces, descargamos, digamos, el balancete, digamos, con los resultados de determinado periodo de las cuentas contables, ¿tá? Y lo primero que tenemos que hacer es agrupar por elementos de costos. ¿Por qué agrupamos por elementos de costos? Porque hay cuentas contables que se comportan de la misma forma y que pueden ser distribuidos, digamos, con un mismo inductor. Entonces, digamos, para economizar, digamos, el tiempo, ¿tá? No tiene sentido que cuentas que tienen las mismas características utilizar inductores de tiempo, que incluso estaríamos cayendo en un error. Entonces, vemos las cuentas que tienen un comportamiento similar y le aplicamos el mismo inductor bueno, para ir avanzando. Que eso es lo que tendríamos que hacer en esta primera etapa. ¿Tá? Ustedes tienen acá estos rubros, digamos, estas cuentas contables, digamos, estos rubros, tienen los montos, y lo que tendrían que, como primer paso, es establecer, digamos, qué elementos de costos podríamos definir para este caso y cómo clasificaríamos cada cuenta en esos elementos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer ahí? Yo ¿Qué pienso en que cuenta? las dos o tres primeras podrían ir en una misma, pero no sé si llamarlos sueldos, porque en realidad no sería sueldos en sí las cargas sociales, pero sí, o sea, es parte del sueldo, por ejemplo. Perfecto. Sí, nosotros ahí le llamamos trabajo humano, Eso, pero puede mano de ser obra, personal, podría ser puede también. ser, sí, sí, personal, capaz que es como se usa más ahora, Ok. remuneraciones, sí. Pero sí, sí, el concepto es clarísimo. Personal perfectamente podría ser uno de los elementos de costo. ¿Qué otro, qué otro ven por ahí? Ustedes piensen en cuentas que las podrían agrupar y las podrían distribuir con el mismo trazador, digamos, que puedan tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, equipos médicos, podría ser otra. Por ejemplo, mantenimiento de equipos médicos, amortización de equipos médicos, seguro de equipos médicos y material de equipos médicos podrían tener la- las mismas características, digamos, aunque no sean lo mismo exactamente, y el elemento de costo, digamos, que tienen en común podría ser equipos médicos. En la anterior de trabajo humano, clasificaríamos remuneraciones, cargas sociales, gratificaciones, uniformes, seguro de responsabilidad civil. No ¿Sí? podría ser gastos de vehículo, por ejemplo. Vehículos podría ser un elemento de costos perfecto, perfecto. Otro elemento de costos donde podríamos poner la cuenta mantenimiento de vehículos, la cuenta amortización de vehículos, la cuenta seguro de vehículos y la cuenta de combustible. Perfecto, perfecto ese aporte. Tengo una pregunta ahí. O sea, Sí, no podríamos agrupar entonces, por ejemplo, todo en mantenimiento, porque hay mantenimiento de diferentes cosas. claro, y ahí si vos agrupás todo el mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento de equipos informáticos y mantenimiento de inmuebles, no te costaría vamos, utilizar el mismo inductor, porque en general para los inmuebles utilizamos metros cuadrados y para equipos informáticos utilizamos cantidad de equipos. Entonces, eh, Sí, acuérdate lo que lo que mismo va estamos a tratando pasar de con la hacer, amortización, por ejemplo. La amortización va a ser distinta según lo que sea, de un inmueble, por ejemplo, o de un vehículo también. Entonces, si ponemos amortización como concepto general, ahí lo entendí. O sea, es como que no va claro, a tener porque tanto sentido. acordémonos de que lo que estamos tratando de hacer acá es distribuir, digamos, de los recursos a las actividades. Entonces nosotros necesitamos criterios de distribución específicos para cómo asignar recursos a actividades. ¿Sí? Entonces,
algo que está vinculado a un inmueble y algo que está eh, relacionado, vinculado a un equipo informático, tienden a tener inductores distintos, ¿sí? Ya les digo, en general algo vinculado con informática, está vinculado a cantidad de equipos o cantidad de licencias de software, y algo vinculado a un inmueble en general se traza los inductores están muy vinculados con la superficie, con los metros cuadrados. O sea, cuántos metros cuadrados se usa para una actividad, cuántos metros cuadrados se usa para otra de ese inmueble, ¿me explico? Y ahí distribuimos. Perfecto. Lo mismo que con un costo de informática, por ejemplo, un costo de un software. Y bueno, un software nos sale X monto por año. ¿Y cuántas licencias tenemos? Tenemos, no sé, 30 licencias. Y de esas 30 licencias, ¿cuántas de las personas que las usan, cuántas trabajan en esta actividad, cuántas trabajan en cuál otra actividad, cuántas trabajan en cuál otra actividad? Y ahí distribuimos. Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Tener distribuidos inductores específicos a los recursos y no distribuir con un inductor genérico como es en el costeo tradicional, digamos, que se puede usar o mano de obra o ventas. Entonces, nosotros teniendo inductores específicos, más una distribución más precisa de los costos indirectos. No sé si con eso se entendió. Sí, clarísimo. Bien. Entonces, voy a compartir un poco si el concepto está, para ver un poquito la solución. Tenemos acá, bueno, como dijimos, personal como como un elemento de costos, equipos médicos, ¿sí? Como otro, equipos de informática, ¿sí? Vehículos, inmuebles y algunos no agrupables. Hay algunos que no los vamos a poder agrupar. ¿Tá? Por ejemplo, energía eléctrica, agua, capaz que no hay agua solo, es la única cuenta contable que no tiene un trazador común con otras cuentas contables y capaz que no hay agrupado. Una cosa son cuentas no agrupables y otra cosa son cuentas no trazables. ¿Sí? Una cuenta no agrupable perfectamente puede ser una cuenta que es la única que tiene ese trazador, pero que tiene un trazador claro y que puede lograrse una distribución precisa. Y otra cosa es una cuenta no trazable, ¿tá? Que por ejemplo podrían ser los impuestos, podrían ser los intereses de financiación, podría ser la contabilidad, ¿tá? Que no tenemos criterios eh, precisos para distribuir a las actividades. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos el juicio profesional y el costo-beneficio. En este caso, lo que pesa más es el juicio profesional, es decir, bueno, ¿hay realmente un inductor para esta cuenta? Por ejemplo, como para los intereses financieros. Si no lo hay, no tenemos por qué forzar. Podemos tener rubros o recursos no trazados. ¿Sí? Obviamente, la idea es que sean la cantidad menos posibles, ¿no? Bueno, nos puede pasar. ¿Tá? Este, Así que bueno, acá tenemos esta categoría de los no agrupables, que reitero, algunos de los no agrupables van a ser trazables porque van a tener un inductor y algunos no, y van a ser no trazables. Una duda que me surge, Sí. porque acá solamente estamos clasificando los costos indirectos, energía, agua e impuestos. ¿No tienen una parte del componente fijo también? Es que los costos indirectos en general son fijos. O sea, puede haber algún costo indirecto variable, pero en No, general él son dice fijos. directo seguramente. ¿Cómo? Seguramente quiso decir directo. Ah, Sí, que tiene una parte que haya directa. costos por ejemplo, de agua o energía Sí, directos. Claro. Bueno, si hay directos, viste que el ABC es un coste completo. Es buena la pregunta, es un coste completo. Los considera los costos directos, pero no los distribuye, porque como son directos,
ya se asignan, digamos, de forma clara a los objetos de costo. Bien. Sí. Acá, o sea, aporta Elvio, que en la letra vamos a tener, por ejemplo, los servicios tercerizados, ¿sí? Como análisis clínicos, estudios genéticos, CTI, capacitación pre y posparto, acá nos dicen que son de imputación directa al paciente. Capaz que nos tenemos que explicar un poco qué es cuál es el objeto de costo acá. Lo que vamos a ¿Qué les parece? costear, Sí, ¿qué vamos a costear? las actividades. En una primera instancia sí, Y es cierto. después los servicios. O sea, como que lo que estás ofreciendo. Perfecto, el servicio a cada paciente. Nosotros vamos a tener la persona paciente A, bueno, tuvo un parto, bueno, entonces tiene tal costo, o tuvo una cesárea, tiene tal costo, o recién va teniendo seguimiento ambulatorio y el costo es tal. Lo que se va a costear acá es el servicio que se le ha prestado a clientes puntuales, digamos, ¿no? En función de la historia clínica, se puede llegar a hacer un costeo, digo, del servicio de cada paciente. Pero el objeto de costos es el servicio a los pacientes. En ese servicio a los pacientes hay análisis o estudios o costos que están tercerizados, como por ejemplo es el CTI de recién nacidos, que capaz que es en otra institución, y esa institución nos cobra por pacientes que fueron enviados, fueron atendidos. Ese costo es directo, ¿tá? Porque nosotros tenemos, bueno, a ver, el paciente que queremos costear, ¿tuvo análisis clínico, sí o no? Sí, ¿y qué análisis tuvo? Y bueno, ¿cuál es la tarifa del proveedor? ¿O qué laboratorio se hizo? ¿Cuánto nos cobró ese laboratorio? Entonces, ese costo va directo al servicio del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ujú. Eso no entra por la distribución de costos indirectos del ABC, porque no lo necesitamos en realidad. Porque lo podemos identificar claramente. O sea, eh, paciente A tuvo internación de recién nacido en 7I, ¿sí o no? Si no tuvo, por ese concepto el costo es cero. Si tuvo, bueno, ¿cuántos días de internación? ¿Cuánto nos cobró el sanatorio en el que nosotros tercerizamos el CTI? Nos cobró tanto. Bueno, entonces le asignamos ese costo. Es un costo directo. No sé si se entiende eso. Sí, Me parece importante. Si no lo repito, lo trato de explicar de una forma distinta. ¿Qué dice el resto? ¿Se entendió ese concepto? sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, por ahí, a ver en el chat. Sí, sí, Constanza nos dice que sí. Bien. Profe, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, sí. ¿Uniforme en qué lo meten? ¿En personal? Uniforme y tiendo a decirte que sí, a ver. Sí, Sí, personal. mira. Uniforme sí. Sí, sí, sí. Bien. Si ustedes se fijan, todo esto suma 5.000, que son los costos acá que teníamos como directos. ¿Eh? Los costos directos van a ir, como dice la palabra, ¿no? Directo al paciente, hay que incluirlos, hay que considerarlos, pero el ABC no aporta gran valor agregado, digamos, por llamarlo de una forma, porque como se asignan Los elementos, directos. los elementos de costeo estos después los vamos a tener que adjudicar a las actividades para costear, ¿no? Sí, A sí. nosotros nos conviene hacerlo de atrás para adelante o de adelante para atrás. Nosotros teníamos los recursos
teníamos trazadores y distribuíamos en las actividades, ¿tá? Porque las actividades consumen recursos, y después los costos, esas actividades costeadas, lo distribuíamos a los objetos de costo. Con otros trazadores distintos. Ujú. ¿Vos querés que prender la computadora esta? ¿Prendemos? Si querés, ponete vos y yo me silencio. Buenas tardes, ¿cómo andan? Voy a prender el video, que estoy acá en un rinconcito. Lo que comenta Mauro y lo que tenemos que tener presente, pensemos en la contabilidad tradicional. ¿Qué es la contabilidad tradicional? Donde los gastos y los costos están asociados en función de la naturaleza del gasto del costo. ¿Sí? Si partimos de esa base que la contabilidad tradicional nos agrupa las cuentas contables, los recursos por elementos, por su naturaleza, cuando queremos pensar en ABC, tenemos que decir, bueno, estas cuentas contables, ¿a qué recursos representan? Hay varias cuentas contables que se asocian a un mismo tipo de recurso. Hay recursos de comportamiento directo a nuestras actividades y o a nuestros objetos de costeo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Contabilidad tradicional, punto de partida. El 100% de los costos directos e indirectos de la contabilidad tradicional deberán terminar, según ABC, en objeto de costeo, salvo algún costo que sea no trazable. Pero vamos a suponer que todos los costos son trazables. El 100% de los gastos, entre comillas, y o costos del estado de resultados clasificados por su naturaleza, que son 5.000 pesos, van a tener que terminar en los objetos de costeo. Pero estos 5.000 pesos son costos indirectos. Hay también otros costos directos mencionados en la letra que no están cuantificados, sobre los cuales el ABC no va a agregar nada. Si nosotros mandamos a hacer un estudio clínico de determinado tipo de análisis, vamos a tener el costo de ese estudio clínico. Ese es un costo directo del estudio clínico y luego se le va a asignar a un paciente o a un proceso de tratamiento que querramos costear. Pues podemos costear actividades y como objeto de costos finales, pacientes o tratamientos médicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y o algún otro objeto de costeo que nos pueda interesar querer conocer su costo. Entonces, del 100% de los costos directos e indirectos que en el estado de resultado van a estar clasificados según la naturaleza del gasto o del costo, los vamos a tener que agrupar para simplificar el análisis en recursos que tengan el mismo comportamiento. Cuando hablamos de recursos que tengan el mismo comportamiento, nos referimos a elementos de costos. Esa es la primera etapa. Los agrupamos por costos. Es lo que acabamos de hacer acá y que tienen en la presentación, que ahora no lo vemos, pero si subís, Mauro, un poquito para arriba, ahí está. Todos los rubros de costos indirectos, que son 5.000 pesos, los directos no los estamos tratando porque a veces no les da un tratamiento especial, pero sí forman parte de los objetos de costeo. Un costo que es directo a la actividad, lo asignaremos directamente a la actividad que corresponda. ¿Sí? ¿Hasta ahí seguimos el razonamiento? Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos esos rubros contables por naturaleza en función de recursos que tengan el mismo comportamiento. ¿Qué significa eso? Que le vamos a encontrar un inductor común a todas esas cuentas contables, por así decirlo, o a todos esos recursos que tienen el mismo comportamiento. Entonces, el trabajo humano indirecto que está asociado al personal, todo aquello que esté asociado al personal, como remuneraciones, cargas sociales, como dice ahí, gratificaciones, uniformes, si hubiera alimentación, si hubiera gastos médicos que asuma la empresa, todo eso que está asociado a tener disponible el recurso humano para que trabaje en la empresa y realice las actividades, lo vamos a agrupar. Los diferentes
costos para los equipos médicos, como mantenimiento, la depreciación, etcétera, ¿sí? O materiales, seguro, los agrupamos. Lo mismo con los equipos informáticos y los vehículos. Entonces, estamos reduciendo la cantidad inmensa de cuentas contables que están agrupadas por naturaleza a aquellos recursos que tienen el mismo comportamiento. Primer paso. Luego que los agrupamos, le buscamos un inductor común. Entonces, para agrupar, lo primero que tenemos que razonar, ¿el trabajo humano tiene un inductor común que podamos identificar? ¿Qué les parece a ustedes? Para el trabajo que Sí, realizamos nosotros, las Sí, el valor de la hora horas, que claro. trabajamos. las horas trabajadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos esos recursos, aunque sea, por ejemplo, un seguro médico, aunque sea el uniforme, aunque sea la alimentación, todo va a estar asociado al costo de tener ese personal disponible que realice las tareas en el tiempo contratado y esas tareas van a generar en las diferentes actividades un beneficio para la empresa. Y vamos a ir costeando el trabajo humano indirecto como un recurso, agrupando todas las cuentas contables y todos los gastos asimilables para distribuirlos. Entonces, lo que tengo que pensar para agrupar cuentas contables o recursos que tengan el mismo comportamiento en un mismo elemento de costos o en un mismo recurso, por así llamarlo, que tengan que tener un mismo inductor común para luego poder hacer eh, la medición, cuánto consume cada actividad del factor trabajo humano indirecto o del recurso personal. ¿Se entiende la Profe, idea? Sí, una consulta, en este caso ponele los uniformes. sí. ¿Cómo lo puedes plantear cómo podés definir los uniformes en horas? Bueno, muy buena O pregunta. ahí metes todo adentro del elemento trabajo humano indirecto y eso es lo que definís en horas de trabajo. Por ahí va la mano. Ta. Vos lo que tenés que identificar es cuánto me cuesta a mí tener el personal disponible para realizar las tareas. Si dentro de ese costo yo le tengo que dar un uniforme, porque está dentro de las normas de la empresa que todos tengan un uniforme, el costo de su uniforme está asociado a tener una persona disponible trabajando en un contrato de 48 horas semanales o 44 horas semanales. ¿Se entiende la idea, Juan? Sí, Ahora, si a ese personal también le pagamos la alimentación, porque tenemos un comedor y somos una empresa que brindamos ese beneficio, o le brindamos un seguro médico, o le brindamos asistencia odontológica a la familia, por decir algo. Está asociado a tener el personal disponible. Todos esos costos que tal vez tengan una cuota fija, porque pago todos los meses un convenio que tenga de un seguro odontológico o de un seguro médico, todo ello compone a los recursos o a los costos asociados al recurso de trabajo humano. ¿Se entiende un poco la idea? No sé si me siguen el razonamiento. Sí, claro. Todo aquello que esté asociado al trabajo humano o al personal, aunque no sea una remuneración que va en la nómina o en el recibo de sueldos, pero que si la empresa se lo brinda a todo personal, porque es necesario para prestar el servicio, realizar las tareas, es un costo asociado al trabajo humano. Cuanto más trabajadores tengamos y más horas trabajen, eh, más uniformes vamos a necesitar. ¿Se entiende un poco el razonamiento? Bueno, hay silencios que matan. O ya le dijimos, profe, que está todo bien, o me quedo ahí pensando y pistoneando a ver si. no, no, bien, 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 bien. ¿Se entiende? ¿Se Bien, entiende? sí. Si ustedes no nos dan un feedback, nosotros quedamos un poco en blanco. No sabemos porque no les vemos las caras y no nos contestan. ¿Seguimos para adelante? ¿Queda más o menos claro el concepto? Sí, Sí. se entendió. Sí, está claro. Bueno, bien. Adelante, Mauro.
Estás muteado, Mauro. Sí, ahora sí, perdón. No, que les comentaba que por ahí tengo una pregunta en el chat que capaz que les sirve a otras personas. Parece que el horario de la revisión nuestra coincide con la de métodos cuantitativos. Por ahí una compañera consulta si hay posibilidad de cambiar de hora. Eso no depende de nosotros, depende de Bedelía. Este, Escapa un poco a lo que nosotros podemos hacer. Pasa que métodos cuantitativos no es, Eh, o ninguna de las dos, si son las dos métodos opcionales. cuantitativos es del mismo semestre, del octavo, no debería coincidir. Si es de un semestre anterior, ahí no hay Métodos chance cuantitativos es de un que... semestre anterior, creo. Creo que es del sexto semestre. Porque Sí, en ahí es teoría difícil que lo debería mueva. no hace coincidir materias del mismo semestre. No, no, creo que es del sexto semestre, si no Entonces, estoy si son errado. de semestres diferentes, ahí podrían plantear ustedes en Bedelía o cursos prácticos, a ver si pueden modificar el horario de alguna de las materias. Bien. No, mira, métodos cuantitativos en decisiones generales es del sexto semestre. Y nosotros estamos en el octavo semestre. Claro, claro. Ahí está la explicación. Ujú. Sí, en ese Bien, sentido no creo que cambien mucho. No, no, no hay chance, no hay chance. bien, bueno, vamos con la parte 2. En el CEPIDE 2 nos piden seleccione los trazadores para identificar los elementos de costos con las actividades. Bueno, ¿qué trazadores utilizarían? Por ejemplo, para trabajo humano, trabajo humano, personal, como quieran llamarlo. Ese era lo que habíamos mencionado del costo del trabajo, digamos, del valor hora. Sí, sí, sí. Ahí podría ser de repente horas hombre ponderadas por la remuneración, ¿no? Es el que más se usa en general. Que ahí sería un inductor de intensidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los inductores de transacción, de duración, de intensidad? Horas hombre, que es de duración, si lo ponderamos por su valor, digamos, en este caso por la remuneración, se convierte en un inductor de intensidad, que son los más precisos. Después tenemos, bueno, equipos médicos. ¿Qué se les ocurre usar? Por ahí a nosotros se nos ocurre horas máquina, horas de equipos, ¿no? Este, Después tenemos equipos informáticos, donde son la cantidad de terminales, o en este caso de servidores. Para los inmuebles tenemos los metros cuadrados. Para los vehículos tenemos kilómetros recorridos, ¿sí? Para lo que es energía eléctrica tenemos los kilowatts estimados por actividad, porque recuerden que acá nosotros, o sea, lo que queremos hacer con este inductor es distribuir los costos desde los recursos a las actividades, ¿no? Para lo que es agua, serían metros cúbicos de consumo por actividad. Bueno, eh, después tenemos para publicidad y promoción, número de pacientes, ¿sí? Eso lo tienen en la solución. Pero lo que me importa un poco es el concepto, digamos, a ver si tengo por ahí una Profe, pregunta. ¿podrías agrupar calefacción con energía eléctrica? Bueno, sí, Y los dos sí, por sí, sí, kilowatts. eso, yo qué sé, si por ejemplo son como aire acondicionados que funcionan en energía, sí, 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 podría ser, sí. Em, la remuneración, se toma toda la remuneración de todo el personal, sí. ¿Eh? Ah, bien, bien.
Bien. Así que bueno, un poco comparto pantalla con la solución que tenemos sugerida, ya les digo, en el EVA, pero un poco es eso, ¿tá? Es esos recursos, ver cómo los puedo distribuir en las actividades, con qué criterios, ¿tá? Trabajo humano, horas hombre ponderadas por su remuneración, equipos médicos por, ya les decía, Profe, horas. consulta, equipos de informática, o sea, lo de número de terminales sería como la cantidad de equipos que tiene cada actividad. Ese creo que fue como el trazador que más me costó, porque uno generalmente agua sabe que son metros cúbicos, la energía sabe que son kilowatts, pero ese como que digo, no se me ocurrió como sola qué trazador ponerle. Me da cosa que por ahí en una revisión me pase lo mismo de no darme cuenta el trazador si es algo tan específico. Digo, voy a hablar por acá, la cantidad de puestos de trabajo, Bien, ok. o sea, la cantidad de puestos que haya en cada actividad de trabajo. Puestos me refiero a equipos informáticos disponibles en cada actividad. Ok. ¿Sí? Bien. En el caso del hardware, suponete que vos tenés muchas computadoras y haces la amortización de esas computadoras y vas a decir, bueno, esta pérdida de amortización, ¿a dónde la mando? Y bueno, esas personas, esas computadoras, ¿quién las usa? Bueno, las usan 5 personas de tal sector, 5 personas de otro sector, y bueno, y este sector se vincula a esta actividad, ¿entendés? Pero en definitiva vos lo que haces es, bueno, eh, eh, por la cantidad de computadoras distribuís, digamos, ¿sí? Para tal actividad, ¿cuántas computadoras, cuántas personas participan? Por lo tanto, ¿cuántas computadoras son? Y en función de eso va distribuyendo las actividades. ¿Se entiende? Sí. Ah, bien, o sea, acá tienen la solución sugerida que más o menos la fuimos dando. No sé si hay algún otro que genera como duda, como dice la compañera, les costaría un poco entender el porqué o cómo definirlo. Bien, bueno, cualquier duda me dicen. Ahora tenemos que hacer en el CEPIDE 3 definir los trazadores para identificar el consumo de las actividades de apoyo. ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos actividades finales, ¿sí? Y tenemos actividades de apoyo. ¿Tá? Nosotros tenemos elementos de costos, ¿sí? Esos elementos de costos, algunos van a estar vinculados a solo actividades de apoyo y algunos van a estar vinculados a los dos, actividades de apoyo y actividades finales, y otros van a estar vinculados solo a actividades de apoyo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer como un segundo paso es distribuir los costos de los recursos a las actividades y los costos de las actividades de apoyo distribuirlas a las actividades finales, que son en definitiva las que luego vamos a distribuir los objetos de costo, ¿sí? Porque lo que va a consumir el paciente van a ser actividades finales, ¿sí? Pero esas actividades finales se nutren de actividades de apoyo que, bueno, que son necesarias para prestar el servicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer en este tercer CEPIDE es identificar los trazadores para estas actividades de apoyo, ¿sí? Archivo de historias clínicas, abastecimiento de alimentos, cocina, comedor y distribución de salas, limpieza, lavandería, esterilización instrumental, administración de personal, gestión de cobros y pagos, facturación y contabilidad. ¿Tá? Te voy adelantando que contabilidad no vamos a tener un trazador porque no va a ser trazable. Como le decíamos antes, ¿no? El juicio profesional es decir, bueno, no hay un criterio porque la contabilidad es transversal a todas las actividades, no. Es como bastante difícil de encontrar un inductor y no es de costo-beneficio. Pero si les parece, piensen un poquito qué inductores le podrían a estas actividades de apoyo para
distribuidas a las actividades finales. Acá tenemos también, volvemos a lo mismo, no es un único inductor, una única posibilidad que podemos llegar a tener. Acá tenemos una solución sugerida, ¿sí? Pero por ejemplo, para archivo de historias clínicas, serían, bueno, esto está un poco en desuso ahora, la historia clínica y tal, pero no importa, es un concepto lo que queremos mostrar. Para el archivo de historias clínicas serían número de pedidos de historias clínicas por actividad final, ¿sí? Recordemos que estamos tratando de distribuir costos que están en actividades de apoyo a actividades finales. Después tenemos abastecimiento de alimentos, cocina, comedor, distribución de salas. Ahí tendríamos como inductor sugerido la cantidad de comidas que cada actividad requiera. Por ejemplo, recuerden que las actividades finales eran asistencia en partos, asistencia cesárea. Por ejemplo, una cesárea lleva más días de internación que un parto, entonces va a requerir más tiempo de internación, por lo tanto más comida de las personas que están internadas. Esa es un poco la idea, ¿sí? Con el inductor, que serían cantidad de comidas requeridas por cada actividad. Después tenemos, bueno, para lo que es limpieza, tenemos los metros cuadrados, ¿tá? ¿Sí? Los metros cuadrados por actividad. Lo que es lavandería, kilos de ropa por actividad. ¿Sí? Lo que es esterilización de instrumental, número de solicitudes por actividad final, ¿tá? Cantidad de solicitudes. Para lo que es administración de personal, el funcionarios por actividad. ¿Sí? Cuanto más funcionarios tiene la actividad, más gestión, digamos, de personal requiere y más costos asociados en la función de apoyo de administración de personal. Gestión de cobros y pagos, cantidad de transacciones, ¿sí? Por actividad. Y bueno, y por ahí tenemos la facturación, que eso pueden ser por artículos facturados, por llamarlo de alguna forma, y la contabilidad, ¿sí? que no es trazable. Con este ejercicio, ustedes, o sea, lo que buscamos acá en clase es un poco que entiendan conceptualmente cómo definir un inductor, y acá le quedan también, como les va a quedar la solución, como referencias para distintos tipos de elementos de costos. Inductores nosotros sugerimos, reiteramos, no son los únicos, esta es una solución sugerida, así que los tienen como guía. No sé si me siguieron en este se pide 3. Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, yo tengo una consulta que me surge. Adelante. Es, ¿el inductor siempre es por el total o sea, es por cada actividad, o es un inductor por todas las actividades y después se distribuye en las actividades? Claro. ¿Podés reiterarnos cuál es tu idea? Si el inductor siempre es, o sea, por cada actividad, Sí. o es por el total de las actividades y después se distribuye en cada actividad. No, bien No sé concreto. si me explico. Cada actividad tiene que tener un único inductor que represente el consumo que hacen los objetos de costos de las actividades. Porque los que demandan de las actividades son los objetos de costos. Los objetos de costos dicen, viene un paciente, está enfermo, ¿qué tratamiento le tengo que hacer? Bueno, el paciente demanda determinado tratamiento. Hay que ver qué es lo que consume ese paciente de las actividades y de costos directos también. ¿Sí? Lo mismo para los recursos o elementos de costos.
para cada elemento de costo que agrupemos varias cuentas contables que representen el consumo de un recurso por parte de las actividades, sí y solo sí va a haber un solo inductor. Si para alguna actividad, por algún motivo, se identificara que podrían haber más de un inductor y habrían recursos que estén más asociados al inductor A que al inductor B, en ese caso lo recomendable es abrir la actividad en dos. ¿Sí? Porque en realidad en una misma actividad tendríamos recursos de diferente comportamiento y demanda por parte de los objetos de costeo con diferentes disparadores, con diferentes causas de consumo del enfermo en este caso, que va a hacer una consulta o que va a hacerse un tratamiento al sanatorio. ¿Se entiende la idea? Sí y Sí, solo perfecto. sí. Para cada actividad tiene que haber un solo inductor y ese inductor puede ser el disparador del consumo que hacen los objetos de costos con respecto de esa actividad en específico o en particular. Lo mismo hacia atrás. Si vemos qué consumen las actividades de los recursos, para cada recurso o para cada elemento de costo donde agrupamos cuentas que representan el comportamiento de costos de un recurso, para cada recurso sí y solo sí debe haber un inductor que represente el consumo que hacen las actividades de ese recurso. Por ejemplo, personal o trabajo humano indirecto, ¿sí? El recurso son las horas hombres demandadas por cada actividad. Cada actividad, la actividad A va a demandar 10 horas, la B 20, pero siempre son horas. El inductor son las horas, que es la base de asignación de los recursos a las actividades, y luego habrán otros inductores que representen el consumo que hacen los objetos de costeo con respecto de cada actividad. ¿Se entiende la idea para todos? Bien, queda claro, sí. Bueno, si todos estamos bien, seguimos para adelante. Si no, vuelven a preguntar. Muy bien. Vamos al CEPIDE 4 entonces. CEPIDE 4 nos preguntan, define a los inductores a trazar en las actividades principales a los servicios de los pacientes. Claro, el objeto de costos era los servicios a prestar al paciente. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que definir es estas 4 actividades finales, qué inductor le ponemos a cada una. Por ejemplo, seguimiento ambulatorio de embarazo y posparto. ¿Qué inductor podríamos definir? Ahí las consultas. Perfecto, cantidad de consultas, número de consultas, perfecto. Entonces, una persona, nosotros si queremos costear el servicio a un paciente, decimos, bueno, paciente A tuvo alguna consulta médica ambulatoria de embarazo y posparto, ¿sí? ¿Cuántas tuvo? Tenemos el costo por consulta, ¿ah? Entonces ahí tenemos el costo del servicio que se le prestó a ese paciente específico. Después tenemos asistencia en partos, ¿qué inductor Ahí parece sería que? la cantidad igual que en cesáreas. O sea, en los Perfecto, partos que cantidad de tenías. partos, excelente. Cantidad de partos, y en el caso de la actividad siguiente, cantidad de cesáreas. Y después tenemos internación de la mujer y el recién nacido. Ahí podría ser días de internación, ¿no? O días de estadía. ¿Se entiende? Sí. Recuerden, lo que estamos costeando es el servicio a los pacientes. Y después nos pregunta, bueno, ¿se estaría en condiciones de costear los servicios a un paciente? ¿Sí? Lo que tenemos que, no nos podemos olvidar son los costos directos, ¿tá? Los actos médicos, los servicios tercerizados, ¿sí? De los análisis clínicos, los estudios genéticos, el CTI de recién nacido, la capacitación pre y posparto, ¿tá? Esos servicios tercerizados que tienen una imputación directa, no debemos olvidar
a la hora de costear el servicio a un paciente. ¿Tá? Y después el consumo de las actividades finales según cada caso, según cada paciente. Ese sería el costo del servicio a un paciente. El consumo que tuvo de actividades finales y el consumo que tuvo de costos directos, que son actos médicos o servicios tercerizados. La sumatoria de esos costos es el costo de atención al paciente puntual. ¿Me siguieron? Sí. O sea, necesitamos el apoyo para saber el costo de las actividades finales y para después sumarlos a los costos directos y tener como el costo total, ¿no? Exacto. Bien. Sí, perfecto. Bien, bien. Es que lo que O nos sea falta que, vendrían a ser los caminos o sea, de una a otra, ¿no? O sea, cuánto consume de cada uno o sea, de los elementos esos que habíamos planteado, de los que tenemos costos, cuánto consume cada actividad y cuánto de lo que sería cada actividad consume cada actividad final. claro, que te faltan los valores de los trazadores por actividad, eso decís Claro, vos. Sí, claro. Este es un ejercicio de cierta forma teórico que busca trabajar sobre la definición de inductores. Pero sí, una vez que uno define un inductor, ¿sí? Yo qué sé, por ejemplo, no sé, vamos a poner uno, horas hombre para cada actividad. Bueno, ahí vamos a tener datos reales, dice el compañero. Tal actividad, se subieron tantas horas hombre, fueron de tales categorías, por lo tanto su ponderación por remuneración es tal, y ahí vamos a distribuir en función de eso. Pero acá lo que buscamos es definir, digamos, los inductores. No vamos a ser, en este caso no vamos a hacer el costeo propiamente dicho. Termina acá el ejercicio. Lo que buscamos es poner ejemplos y dar referencias y explicar el concepto de cómo seleccionar un inductor, porque es clave para el ABC esto. Porque el ABC justamente tiene una distribución más precisa de costos indirectos porque utiliza inductores específicos para cada recurso. ¿Sí? No sé sí, si sí, con eso sí, se sí. entendió. Perfecto. Bien, bien. No sé si el resto como viene, si hay alguna otra duda más, o si no, pasamos para la práctica 3. Esto, claro. Ahora hay que ver si lo ponemos en práctica en ejercicios que nos pidan más números, a ver si sale. Sí, vamos a ir trabajando en casos prácticos que nos va a ir ayudando a ir afianzando los conocimientos y tener más referencias. No sé, Leo, ¿me comentar algo? Para redondear, es una práctica conceptual para trabajar los diferentes conceptos de la metodología de ABC. Es lo que nos tenemos que quedar. Y entender que el 100% de los factores de costos de comportamiento indirecto los debemos de distribuir a las actividades, salvo que identifiquemos algún recurso que sea no trazable. Ejemplos de recursos no trazables. Aquel recurso que no es específico a ninguna actividad y es general de la empresa. Por ejemplo, los intereses. La cuenta de pérdida de intereses perdidos, los pasivos financieros financian toda la actividad de la empresa. Entonces es muy difícil poder asignar el costo financiero a las actividades. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, si el costo financiero es relevante y tiene un peso importante en la empresa, ¿podríamos encontrar alguna forma de distribuirlo? Yo les digo, sí, podríamos encontrar. ¿Cuál les parece que podría ser? Y les traspaso la pregunta. Para profundizar un poquito más en los conceptos, porque esto es subjetivo, depende del costo-beneficio, depende del análisis y la profundidad que queramos alcanzar en la aplicación de ABC. ¿En qué tipo de empresas les parece a ustedes que el costo financiero puede ser un costo interesante para
o relevante que debamos de considerar o pensar en principio para introducirlo dentro de la metodología de ABC. ¿El costo financiero, o sea, el costo de financiarse? Sí, los intereses. Puede ser cuando vamos a una empresa que produce, que fabrica, si con el dinero que pedí un préstamo compré maquinaria, esos intereses los llevo al costo de esa maquinaria. Es un Un ejemplo. prestamista. Un prestamista también. Eh, sí, cualquiera que financie, ya sea bancos, ya sean préstamos particulares, ya sea emisión de deuda pública en la bolsa de valores, o sea, Conaprol emite bonos negociables, se llaman con ahorro. Entonces, si esa financiación es general para financiar a toda la empresa, podría decir, bueno, lo puedo asignar a los activos que estoy financiando, porque los pasivos financian todos nuestros activos, ¿no? Y en general los pasivos de largo plazo y el patrimonio deberían financiar activos de largo plazo o activos permanentes desde la perspectiva financiera. ¿Me explico? Pasa que, o sea, si vos ponele no, si no tenés cosas así puntuales como lo que dijiste con Aprole y eso, no tenés forma de trazarlo, ese costo financiero, ¿no? Claro, pero si fuera relevante, ustedes dirían, bueno, se lo puedo asignar a los activos que está financiando, pasivo financiero, Ah, por ejemplo. verdad. O si tengo un proyecto muy importante, muy grande, que lo voy a hacer con un financiamiento relevante, por ejemplo, una nueva planta industrial, eh, en ese caso podría haber que el costo de ese financiamiento de largo plazo se lo podría asignar a la nueva planta industrial. Pero de ese préstamo en particular, si es para financiar toda la empresa y es difuso, qué préstamos tomé para financiar qué activos, bueno, los puedo distribuir entre todos los activos de la empresa o activos de largo plazo, digamos, propiedad, planta y equipo, o máquinas y equipos, por ejemplo. O puedo tomar el criterio y decir, no, eh, no los trazo y los saco de ABC y los dejo como un renglón en el estado de resultados por fuera de ABC. Y ahí tomo prescindencia de cómo la empresa se financia, ¿sí? Con prescindencia del financiamiento externo. Otro ejemplo serían los costos del directorio de la gerencia general en empresas grandes. El gerente general presta funciones para gerenciar toda la empresa. Entonces, ¿cómo puedo distribuir ese costo a cada actividad? Y está dentro del trabajo humano, indirecto. Entonces, a veces los costos de gerente general, su remuneración y gastos asociados, o directorio, lo mejor es no trazarlos. Esos son los típicos ejemplos de recursos que no son convenientes trazar por ABC. ¿Por qué? Porque para trazarlos lo que necesitaremos es encontrar un inductor y lo más probable es que el inductor que utilicemos sea un inductor, por ejemplo, volumen de ventas o volumen de producción. Y ahí no estamos agregando valor, que es lo que queremos hacer a través de ABC. ¿Sí? Y no nos va a mejorar la técnica de cálculo sobre los costos indirectos que sí queremos controlar y que sí queremos poder tener una asignación más precisa a las actividades y a los objetos de costeo. ¿Se entiende conceptualmente la idea? Sí, profe. ¿El resto, por ahí en el Zoom? Lama. Bueno, espero que hayan entendido todos y si no, cualquier cosa, volvemos a repasar. Pero bueno, en concreto, la idea de la práctica de hoy es repasar los conceptos de ABC, cómo trabajarlos, cómo aplicarlos, sin darles más que lineamientos generales para que podamos incorporar los conceptos que vamos a seguir trabajando durante el curso. ¿Sí? Cualquier cosa, igual me escriben por el chat. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la práctica 3, la cumplidora. ¿Sí? La cumplidora SRL es una empresa
Distribuidora de productos lácteos, trabaja con 3 segmentos de mercado diferentes. Supermercados, cadena de almacenes y panaderías. Se conocen los siguientes datos para el último ejercicio. Tenemos los ingresos promedio de productos vendidos por entrega, costo promedio de productos vendidos por entrega, número de entregas para los diferentes segmentos, ¿sí? Supermercados, almacenes y panaderías. La empresa utiliza un modelo de costeo completo y siempre ha utilizado un porcentaje de margen de operación, o sea, ingresos menos costos sobre ingresos, para evaluar la rentabilidad de sus diferentes segmentos de mercado. Los costos indirectos de operación ascienden a 602.160 pesos y son asignados a los distintos segmentos en función del valor monetario de las ventas. ¿Tá? Ahí tenemos, como viene trabajando la empresa hasta el momento, un único inductor, ¿tá? Que es el valor monetario de las ventas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace? Si supermercados divide la venta de supermercados sobre la venta total y ese porcentaje es el que aplica para distribuir los costos indirectos. El hijo de uno de los socios de la cumplidora, recientemente graduado de Ciencias Económicas, integra el staff de la cumplidora y entiende que sería muy útil aplicar el costeo a sus actividades. Con esta finalidad se efectuó un relevamiento dando participación al personal de todas las principales áreas de la empresa, concluyéndose que actividades clave de la cumplidora y los inductores de costos asociados son los siguientes. ¿Ah? Una cosa que acá me había quedado, en el cuadro tenemos las ventas, el costo del vendido y los costos indirectos. ¿Sí? Hagan el supuesto, digamos, que los costos de lo vendido serían los costos directos, según la terminología que veníamos utilizando anteriormente. ¿Ah? Después tenemos acá, bueno, estas actividades, recepcionar pedidos de clientes, que el inductor sería pedidos recibidos, ordenar compras a proveedores, cuyo inductor es renglones por pedidos de clientes, o sea, artículos, digamos, porque cada renglón es un artículo. Preparar pedidos a clientes, es cajas enviadas por entrega al cliente, cantidad de cajas. Entrega de pedidos a clientes, cantidad de entregas a clientes y acondicionar entregas en góndolas, horas utilizadas para acondicionar las góndolas. ¿Ah? Tenemos las actividades, tenemos los inductores, como dato de letra. Cada renglón de un pedido representa un producto, ¿sí? Cada entrega al cliente significa la distribución de uno más cajas de producto. Cada caja incluye un solo producto. ¿Tá? Y el servicio de acondicionamiento en góndolas es gratuito y no todos los clientes lo utilizan. Los costos operativos indirectos por actividad y las unidades de inductor de costos para el último ejercicio son los siguientes. O sea, tenemos los costos, las actividades costeadas, ¿sí? O sea, la primera parte de la ABC ya está hecha. Recuerden que la primera parte era distribuir los costos de los recursos a las actividades y luego, después de las actividades costeadas, distribuíamos a los objetos de costo. Esa primera parte ya está. Tenemos las actividades costeadas, ¿sí? Y tenemos los inductores y tenemos la cantidad de inductor por actividad. Y acá tenemos las cantidades por segmento, la cantidad de los inductores por segmento. ¿Sí? Se pretende además, a partir de la nueva información, a recabar, analizar el comportamiento de diferentes clientes dentro de cada uno de los segmentos del mercado. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una especie de diagrama de flujo, digamos, de las actividades. Y tenemos ese pide, bueno, calcule la tasa de inductor de costos por unidad para cada una de las actividades en ese ejercicio. Bien, perfecto. ¿Cómo les parece hacer? ¿Cómo se calculaba Total. la tasa del inductor? Costo total del inductor sobre el número de unidades, ¿no?
Perfecto, perfecto, perfecto. De las unidades totales, digamos. Vamos a acá proyectar, ¿sí? La solución. Ahí va, en Excel. Voy a agrandar un poquito, a ver si se ve un poquito más grande. ¿Tá? Bueno, la primera parte acá lo que hace es un poco cómo hace para distribuir antes de aplicar ABC, ¿no? Tenemos los costos indirectos, que son 602.160. Tenemos el total de ventas, ¿sí? Que era un dato de letra, son 17.646.000. ¿Ah? Perfecto, ahí estoy en el Excel. Entonces, ¿cómo distribuye? O sea, estos porcentajes están acá, 0,494, 1,355 y 5,684. ¿Cómo los calcula? Toma, el total de costos indirectos sobre el total de ventas da un 3,407%. Ese porcentaje se lo aplica a las ventas de cada segmento, ¿sí? Y ahí va a dar, un número de costos indirectos por segmento. ¿Ah? Entonces, las ventas le restan los costos directos, o sea, el costo de venta menos los costos indirectos, y eso lo divide sobre la venta de cada segmento y le da el porcentaje de margen. ¿Sí? ¿Siguieron? Costo indirecto total dividido ventas totales, 3,407. Ese 3,47% lo multiplico por la venta de cada segmento y ahí me da la cantidad de costo indirecto que recibe cada segmento. Después, para calcular el margen, simple. Venta del segmento menos costo directo menos costo indirecto dividido la venta. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Eso estaba antes del CEPIDE. Era un poco como para explicar cómo surgen estos porcentajes, que es la información que cuentan ellos hasta el momento. O sea, ellos hasta el momento, ¿qué piensan? Que los supermercados no le están siendo rentables, ¿tá? Y que las panaderías son muy rentables. A nivel genérico, o sea, a nivel general, la empresa gana 273.840 pesos. La empresa está teniendo una rentabilidad positiva. Pero si nosotros lo segmentamos, con el costeo tradicional, por ejemplo, de alguna forma, vemos que a los supermercados no les está yendo muy bien y a las panaderías sí les va muy bien. Entonces, digo, vamos a ver cuando apliquemos ABC, ¿ah? Como si se mantienen esos resultados. Como decíamos, para calcular las tasas del inductor, tomamos el costo de la actividad dividido el total del inductor. Por ejemplo, en la actividad recepcionar pedidos de clientes, ¿sí? El costo 160.000 y Y 2.000 pedidos. 2.000 pedidos, perfecto. 2.000 pedidos son 80 pesos por pedido. ¿Sí? Para lo que es ordenar compras a proveedores, el costo de la actividad de 127.180, ¿tá? Y tenemos 21.280 productos, ¿tá? Entonces tenemos 6 pesos por producto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Costo total de actividad dividido el total de inductor. ¿Sí? Bien. Supongo que sí. Usted cualquier cosa me dice.
Entonces ahora en el Cepide 2 vamos a distribuir el costo, digamos, de los costos indirectos a los segmentos. ¿Tá? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, tenemos para distribuir la actividad 1. La actividad 1 es recepcionar pedidos de clientes. ¿Tá? Entonces, sabemos que la tasa del inductor es 80 pesos por pedido. Y supermercados, por ejemplo, tiene 140 pedidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Para calcular el costo indirecto de esa actividad a ese segmento, ¿cuántos pedidos tuvo supermercados? 40 por la tasa del inductor 80, que es 80 pesos por pedido, y llegamos a 11.200 pesos de costo indirecto para ese segmento, para esa actividad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, segunda actividad. La segunda actividad es ordenar compras a proveedores. ¿Ah, no? Ah, a ver. A ver, voy a ver ahí. Claro, porque yo cambiaba, hacía un cambio de pantalla y alguien me dice que no. Ahora sí. Ahora sí, está. Perfecto. Ahí compartí pantalla. Había compartido solo el Excel. Ahí va. Bueno, entonces tenemos la actividad 2. ¿Ah? La actividad 2 es ordenar compras a proveedores. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el inductor, perdón, la tasa del inductor es 6 pesos. ¿Tá? 6 pesos por producto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos los supermercados. Los supermercados tienen 14 renglones por pedido y tienen 140 pedidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? 14 por 140 por 6. ¿Sí? 140 pedidos por 14 renglones por pedido, ahí tenemos la cantidad de productos pedidos, digamos, ¿sí? Porque hay productos que se repiten, digamos, ¿no? Entonces, eso lo multiplicamos por la tasa del inductor, que la tasa del inductor ya la habíamos calculado anteriormente, que eran 6 pesos. ¿Sí? ¿Me sigue? Y ahí nos da 11.760 pesos de costo de esa actividad a ese segmento. El segmento supermercado. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Después es lo mismo, digo. Para los otros segmentos es hacer, digo, es la misma cuenta, pero con diferentes montos. Después tenemos la actividad 3, que es preparar pedidos de clientes. ¿Tá? Acá tenemos cantidad de cajas. ¿Sí? Por ejemplo, para supermercados son 300 cajas por entrega. ¿Sí? Y tuvimos 140 entregas. ¿Tá? Entonces son 300 cajas por entrega, perdón, 120 entregas. ¿Tá? Las entregas están acá abajo. ¿Sí? 300 cajas por entrega y 120 entregas. Las que habían sido 140 son los pedidos. O sea, tuvimos 140 pedidos, pero 120 entregas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? El inductor es cantidad de cajas. ¿Tá? Las cajas son 300 por entrega y hubieron 120 entregas. Entonces, 300 por 120, 300 cajas por entrega, 120 entregas por 2, que es la tasa del inductor de la actividad preparar pedidos de cliente, nos da que esta actividad, ¿tá? En el segmento supermercado se distribuyen 72.000 pesos. Si vamos a la actividad 4, entregar pedidos a clientes, son 1.420 entregas. ¿Tá? Los supermercados tienen 120 entregas, entonces son 120 por 100, que es la tasa del inductor, nos da 12.000 pesos de costo de esta actividad para este segmento, para el segmento supermercado.
Y después tenemos la actividad 5, que es acondicionar las entregas en las góndolas, son 640 horas, ¿sí? Acá tenemos que para el supermercado son 3 horas, 3 horas por entrega, ¿tá? Entonces tenemos 3 por 120 por 32, que es la tasa del inductor. Si nosotros sumamos todos estos costos, llegamos al costo indirecto del segmento supermercado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá tenemos algunos en rojo. ¿Por qué tenemos en rojo? Y porque si ustedes ven, por ejemplo, la actividad 1, las panaderías acumulan gran parte del costo de esta actividad. ¿Por qué? Porque esto es en función de los pedidos, ¿sí? El inductor es cantidad de pedidos y las panaderías tienen 1.500 pedidos, muchos más que al resto, ¿sí? Entonces eso va a hacer que se distribuyan más costo para ese segmento de las panaderías. Pasa lo mismo con la cantidad de entregas, ¿sí? De las 1.420 entregas, 1.000 entregas son para las panaderías, por lo tanto va a recibir gran parte del costo de esa actividad, ¿sí? Pasa algo similar con la actividad 3, con los supermercados. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los supermercados tienen muchas cajas, digo, son mucha cantidad. ¿Tá? Entonces, el hecho, la actividad preparar pedidos de clientes, en ese caso, consume muchos recursos, digamos. Pero en definitiva, acá pasamos de una distribución con un solo criterio, digamos, que era el porcentaje de ventas, a una distribución de costos indirectos, ¿sí? En función de varios criterios de varios trazadores. ¿Se entiende? Aplicamos a veces, digo, los cálculos. ¿Me siguieron? Sí, profe. Está. Entonces, se pide 3. Ahora lo que nos piden, ¿sí? Es el nuevo margen de operación en base a la distribución de ABC. Los ingresos no cambian, el costo de venta no cambia porque son costos directos y la ABC solo generaba una diferencia en lo que eran costos indirectos. Los costos indirectos sí cambian, ¿tá? Vamos a utilizar estos que tenemos acá, que surgieron del CPI2, nos dice la letra que utilizamos esto, era lo lógico. ¿Tá? Entonces, si vemos ahora, ¿sí? Recuerden que los supermercados daban un margen negativo y ahora dan un margen positivo. Las panaderías antes daban un margen muy importante y ahora dan un margen sensiblemente menor, ¿sí? Y eso, un poco ya lo mencionamos, se explica porque las panaderías generan muchos pedidos y muchas entregas. ¿Tá? Entonces, más que nada la actividad recepcionar pedidos y entrega de pedidos, ¿sí? Son actividades que mucho costo se va a volcar a las panaderías. Pero si nosotros distribuimos entre las ventas, como las panaderías son el segmento de mercado que menos venta tiene, le íbamos a asignar menos costo, ¿sí? Cuando en realidad ese segmento tiene determinadas características que demanda más recursos por el volumen que tiene, lo cual genera más costos, a pesar de tener menos venta, ¿sí? Entonces esa situación genera que haya diferencias en los márgenes calculados según ABC y calculados con un costeo hecho solo con una distribución en función del porcentaje de ventas. ¿Se entiende? Sí.
Bien, el resto de los compañeros me van siguiendo. Bueno, cualquier duda me dicen. ¿Sí? Se pide 4. Identifique los inductores según la clasificación que vimos en el curso. ¿De qué tipo son estos inductores? Por ejemplo, pedidos recibidos. ¿Es un inductor de transacción, de duración, de intensidad? De transacción, ¿no? Perfecto, perfecto. Renglones por pedidos de clientes. Creo que también. Sí, Lo también de mismo, ¿no? transacción. Lo mismo. Cantidad de cajas también de transacción. Entregas a cliente también. ¿Y horas utilizadas? Ese sí de Ahí sí, duración. duración. Perfecto, perfecto. Bien de bien. Este, mm, y si esas horas estarían ponderadas por la remuneración de las personas, Intensidad. perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, vamos al CEPIDE 5 entonces. Analice la forma en que los objetos de costo consumen costos accidentales. Bueno, eso es un poco ya lo hablamos. El tema de las panaderías, ¿no? Que tiene mucho pedido y, y ¿y cómo es? Y muchas entregas. ¿Sí? Bien, vamos al CEPIDE 6. Discuta con el profesor distintas alternativas a reducir el costo de las actividades. Analícelo en profundidad para el caso de tercerizar la actividad de entregar a clientes, teniendo en cuenta la siguiente información. Costos fijos de la actividad, 71.000 pesos. Costos variables, también 71.000 pesos. Esperen que voy a poner... Ahí está. Bueno, decíamos entonces los costos fijos, 71.000 pesos, costo variable, 71.000 pesos también, del total de 142.000, porque acá la actividad entregar pedidos, recuerden que tenía un costo de 142.000 pesos, de eso, ¿cuál es la mitad fijo y la mitad variable? Analice la posibilidad de tercerizar las entregas a las panaderías si el precio que cobra el fetero por cada envío es de 45 y si fuese de 50. Bien, porque acá el tema está en el volumen que genera la panadería, ¿no? Entonces, digo, una opción es pedir, o sea, subir el mínimo, digamos, por pedido. Esa podría ser una opción. Cuestión de tratar de vender más o menos lo mismo con mucho menos pedidos, porque si tenemos muchos menos pedidos, bajamos el disparador y podríamos tener menos costos variables de esa actividad. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que se trabaja acá, se menciona acá, es tercerizar la actividad. Si nosotros al tercerizar, en principio, nos quedaríamos con el costo fijo. ¿Sí? Entonces, de los 142.000 pesos de la actividad, tenemos que 71.000 pesos es fijo y 71.000 pesos es variable. Tenemos que el inductor son 1.420 entregas, entonces tenemos un costo unitario de 50 pesos por entrega de costo fijo y 50 pesos por entrega de costo variable. El costo fijo por ahora no es evitable, o sea que lo vamos a mantener. Lo que podríamos evitar es el costo variable, entonces nosotros nos podríamos ahorrar 50 pesos por entrega.
¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos una referencia de cuánto nos serviría, digamos, que nos cobre, digamos, una empresa tercerizada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto nos tendría que cobrar esa empresa tercerizada para que nos sirva? Menos de 50. Perfecto. Perfecto, porque es lo que nos podemos ahorrar con estos supuestos. O sea, si nos cobra más, nos conviene hacerlo nosotros. ¿Por qué 50? ¿A qué 50 se refieren ustedes? Al de los costos variables. Perfecto, espectacular. Al co- Era para ver si tenían claro que lo que importa son los costos variables. Cuando tercerizamos, los costos que podemos generar, ellos son variables y erogables. Los costos fijos se van a dentro de la estructura de costos de la empresa y lo van a algunos otros costos variables. ¿Sí? ¿Se queda? Los 50 están referidos a los costos variables que en caso de tercerizar, se los ahorra. No tiene por qué. ¿Está bien? Perfecto, Juan. Gracias. Bien. Em, está. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos queda el costo, digamos, si tercerizáramos? ¿Qué pasa? El costo fijo, por ahora sigue estando. Entonces tenemos 71.000 pesos de costo fijo, o sea, como nosotros tercerizamos las panaderías, el costo fijo se distribuye, digamos, para lo que es supermercados y almacenes. ¿Ah? Supermercados y almacenes tenían 420 pedidos, ¿sí? Y después tenemos el costo variable, serían esos 420 pedidos por 50, que es el costo unitario variable por pedido, ¿sí? Entonces nos da un costo de 92.000 para supermercados y almacenes. ¿Ah? ¿Cómo distribuimos esos 92.000 pesos? En función de la cantidad de entregas. Supermercados tenía 120 entregas y almacenes tenía 300. ¿Ah? Entonces, en función de eso, distribuimos los 92.000, que nos quedan 26.285 para supermercados y 65.714 para almacenes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? A mí me quedó una duda. Por lo que Sí. hablamos recién, o sea, de que los costos fijos en realidad no es lo que redistribuiríamos, sino los variables, o capaz que entendí mal. O sea, cuando terciarizamos, ¿dejamos de contar esa cantidad en los costos fijos? ¿O siguen estando en la división? Tercerizamos solo panaderías. Y el Claro, que costo eran fijo 1000, sigue. ¿no? El costo fijo sigue estando solo para almacenes y supermercados. Ok, por eso queda dividido 420 y no sobre 1420, que era lo que teníamos antes. Perfecto. Sí. Bien. Exacto. Pero las panaderías es 1000. ¿Por qué solo tomamos el 420? Porque el 1000 lo sacás, o sea, te quedas con 420, que es la suma de los otros dos. Porque la panadería te la tercerizás y se te convierte en un costo variable que Por te cobran afuera. todo. Sí. Está. O sea, nosotros lo que tendremos que analizar es la conveniencia de terciarizar las panaderías y quedarnos con lo otro. Pero no En este debería supuesto caer. sí. En este supuesto sí. Más adelante vamos a ver la conveniencia de tercerizar todo. Y Por perdón, ahora la conveniencia de tercerizar son las panaderías, que es la que nos está generando el problema porque tiene mucho volumen de entrega. Problema no, mucho consumo de recursos. ¿y el 21.000 de dónde sale? De los costos variables. El 21.000 sale de multiplicar 420 por 420 50. entregas, de que son las de los almacenes y los supermercados, por 50 pesos por entrega, que era lo que
el costo unitario que teníamos nosotros variable con nuestro personal, no el tercerizado. Y son estos 50, son los 50 que teníamos acá. Bien, Estos 50 surgen de los 71.000 de costo variable total dividido los 1.420. A nosotros, con nuestro personal, nos sale 50 pesos cada entrega de costo variable. Sin tercerizar. bien. ¿Sí? No sé el resto. Bien, por ahí nos dicen que si el precio de la tercerización fuese 45 pesos por entrega, ¿ah? ¿Cuál sería su costo? Bueno, para las panaderías son 1.000 entregas, a 45 pesos cada una, son 45.000 pesos de costo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el ahorro? El ahorro sería de 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque acá antes teníamos estas 1.000 entregas, estaban a $50, que es un poco, 50 pesos, un poco lo hablamos recién. Teníamos los 71, cuando nosotros lo hacíamos internamente, teníamos 71.000 pesos de costo variable. ¿Tá? Teníamos 1.420 entregas, era 50 pesos cada uno de costo por entrega. Las panaderías tienen 1.000 entregas, por lo tanto, 50.000 pesos. Y ahora nos dicen que el costo por el precio para las panaderías del servicio tercerizado es 45 pesos por entrega. Son 1.000 entregas, 45.000. Antes teníamos un costo de 50, ahora tenemos un costo de 45, por lo tanto el ahorro es de 5.000 pesos. Que es la cuenta que tienen acá, digamos. ¿Sí? Era un Quedó. poco lo que habíamos dicho. Nos servía tercerizar si el precio era menor a 50. En este caso, 45. Bueno, ¿qué ahorro tenemos con ese precio? 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque eran 1.000 entregas y nosotros abarantamos 5 pesos por entrega. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Está? ¿Qué es lo que pasó acá? Que es la pregunta que dice acá. ¿Es lógico que aumenten tanto los costos de envíos a super y almacenes? Bueno, según ABC, sí. ¿Por qué? Porque estos costos se mantienen, porque los costos fijos, según estos supuestos, no son evitables. ¿Ah? Entonces, que esto está bueno también para mostrarnos, por ejemplo, qué pasa cuando algún producto no es rentable o no es muy rentable. La fácil, capaz que decir, bueno, no vendemos más ese producto, no le vendemos más a este tipo de clientes, pero lo que tenemos que pensar es con qué costos nos quedamos si no tenemos más ese segmento, no vendemos más ese producto, no le vendemos más a esos clientes. Porque si los costos fijos se mantienen, tal vez no nos sirven. ¿Sí? En este caso, las panaderías, la rentabilidad era baja, pero era rentable. ¿Tá? Nos iba a servir de cualquier forma. Acá lo que estábamos tratando de optimizar, digamos, tercerizando esa actividad que nos estaba saliendo como muy costoso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estos 71.000 pesos son no evitables, son fijos y quedan para las otras actividades, que lo que hacen es subir el costo unitario de las entregas de los otros segmentos. ¿Ah? Si nosotros no tercerizamos todo, no vamos a poder, evitamos, digamos, esos costos porque son de carácter fijo. ¿Tá? Después por ahí, bueno, hay una situación acá. El que esos costos fijos queden, digamos, en los almacenes y en los supermercados puede indicar que haya una ociosidad. ¿Tá? Porque, por ejemplo, no sé, si ese, por llamarlo de alguna forma, ese costo fijo, esa amortización de camiones,
y ahora hacemos muchas entregas y esos camiones no los vendemos, tenemos una necesidad. O sea, ese costo fijo es el sueldo, digamos, de choferes, que ahora como tenemos mucho menos entregas, siguen trabajando para la empresa y bueno, vamos a tener una necesidad. Entonces, cuando se nos presenta esta situación que liberamos capacidad, que nosotros pasamos a hacer determinadas actividades tercerizadas y nos queda un costo fijo, entonces un costo fijo que se divide entre mucho menos entregas, por lo tanto nos genera una ociosidad. Nosotros ahí tenemos la posibilidad tal vez de analizar para estar más servicios a, por ejemplo, a empresas de los segmentos de almacenes o supermercados. Pero igual, de todas maneras, aquí lo que queremos mostrar es cuando tenemos una actividad que es como un costoso segmento, que es muy costoso, como en este caso, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que buscamos con el costeo ABC? Con el costeo ABC no es el costo no es el fin en sí mismo, sino tener información para tomar decisiones o analizar alternativas. Las alternativas pueden ser poner una cantidad mínima por pedido de panadería para tener menos cantidad de entregas y más o menos la misma cantidad de venta. Puede ser tercerizar la actividad de entregas para las panaderías. Eso implicaría, si mantenemos una capacidad instalada, digamos, generar ociosidad y con esa ociosidad también poder pensar cómo podemos incentivar la demanda para vender más en almacenes o supermercados, digamos. Un poco para que ustedes vayan viendo qué nos dicen los números, ¿no? Y qué podemos hacer con ellos para tratar de mejorar la rentabilidad de la organización, que es lo que buscamos con esto. Ya lo hablamos, que el precio debería ser menos de 50, eso ya lo dijimos. ¿Está? Esto ya lo vimos. ¿Sí? Bueno, acá aparece el concepto de la capacidad práctica máxima, que como decíamos, digo, puede generarse una ociosidad, que es importante saber qué es lo máximo, la cantidad máxima de entregas que podemos hacer para tratar de poder incentivar la demanda o tratar de incrementar la venta en los productos más rentables. ¿Sí? Bien, ahora tenemos el CEPIDE 7. El CEPIDE 7 nos preguntan, analice la conveniencia de tercerizar toda la actividad de entrega de pedidos a clientes. Ahora, no solo el segmento de panaderías, sino toda la actividad de entregar pedidos a clientes, todos los segmentos. ¿Tá? Para ello se sabe que la empresa está dispuesta a despedir a los choferes y a vender los vehículos, para el cual negocia un acuerdo con los choferes para que ellos brinden el servicio tercerizado, siendo por este motivo todos los costos fijos evitables. ¿Qué pasa? Los costos fijos que teníamos antes ahora son evitables. ¿Por qué? Porque se logra un acuerdo con los choferes para que ellos se formen, digamos, su propia empresa y que pasen a estar tercerizados. Entonces nos preguntan en ese escenario de tercerizar toda la actividad, no solo el segmento de panaderías, determine cuál debería ser el precio que la empresa esté dispuesta a pagar por cada entrega de un pedido a clientes de servicio tercerizado. Para ello supongo que además que el nivel actual de actividad es 1.420 pedidos, que la empresa proyecta para el próximo periodo un nivel de 1.775 pedidos y que su capacidad práctica máxima es de 2.000 pedidos. O sea, vamos a tercerizar toda la actividad para todos los segmentos. La capacidad práctica máxima es de 2.000 pedidos. Se prevén que para el año que viene podemos tener 1.775 y actualmente tenemos 1.420. ¿A qué precio nos serviría que nos cobre esa empresa tercerizada para
bajar los costos, ¿no? Para optimizar el resultado. ¿Qué les parece? ¿Qué cuentarían? ¿Sí? Con el nivel de 1420 entregas, el costo unitario son 100 pesos por entrega, porque tenemos los 142.000 pesos dividido las 1420 entregas, son 100 pesos. Entonces, en ese escenario, si nos cobran menos de 100 pesos, nos sirve. O sea, ahorramos. ¿Estamos de acuerdo? El costo de la actividad baja. Ahora, si para el nivel proyectado en 1700 es otro escenario, ¿no? Si el nivel proyectado de la actividad 1775, ¿sí? Entonces tenemos el costo fijo, 71.000, ahí el costo variable aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos 50 pesos de costo variable por unidad, perdón, por entrega, pero tenemos 1.775 entregas. Entonces, 50 pesos por 1.775, que son las entregas proyectadas, el costo variable sería 88.750. Si lo sumamos a los 71.000 de costo fijo, tenemos 159.750, lo que nos da, ¿sí?, 90 pesos de costo unitario. O sea, cuanto más actividad tenemos dentro de la capacidad práctica máxima, más bajo es el costo unitario, más eficientes somos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con lo cual, al aumentar de 1.420 entregas a 1.775, pasa de un costo unitario de 100 pesos a un costo unitario de 90. Entonces, en ese escenario, ¿tá?, a nosotros nos serviría tercerizar si el costo por entrega es 90. ¿Tá? Ahí la clave es que nosotros seamos capaces de lograr vender 1.700, vender tal que tengamos 1.775 entregas. Si nosotros aumentamos la capacidad, como estamos dentro de la capacidad práctica máxima, el costo unitario baja, por lo tanto, ya no nos serviría, ¿sí?, que la empresa tercerizada nos cobre 100 pesos, 95 pesos, por ejemplo, el costo unitario es 90. Entonces, el costo unitario, el precio, digamos, de la entrega tercerizada debería ser menor a 90. Y si vamos a la capacidad práctica máxima, el costo fijo se mantiene, son 71, ¿sí? El costo variable son 2.000 entregas por 50 pesos por entrega, ¿tá? O sea, son 100.000, son 171.000 pesos de costo de la actividad, dividido 2.000 nos da 85,5. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos capaces de vender más, tal que tengamos 2.000 entregas, que es nuestra capacidad práctica máxima, sin tercerizar, el costo unitario seguiría bajando a 85,5. Por lo tanto, en ese escenario, para que la tercerización nos sirva, el precio de la entrega tercerizada debería ser menor a 85. ¿Tá? Es decir, cuanto más aumenta la cantidad, más baja el costo unitario hasta llegar al costo unitario eficiente, digamos, que es el de la capacidad práctica máxima. Más de eso no vamos a poder bajarlo porque no vamos a poder hacer más entregas. ¿Ah? Entonces, ese costo eficiente es 85,5, por lo tanto, no tendría sentido pagar más de 85,5 pesos por entrega si es que nosotros podemos llegar a vender lo suficiente para hacer 2.000 entregas. Acá tienen el costo por pedido, ¿sí? Y bueno, un poco la conclusión es esa, ¿no? Que si nosotros podemos vender más, la empresa tercerizada no nos serviría que nos cobren más de 85 pesos. ¿Se entendió eso?
¿Sí? Si hay una duda, me dicen, ¿eh? Estamos para explicar, estamos para tratar de evacuar las dudas, esa es un poco la idea. Algo importante para todos, este análisis que acabamos de ver con Mauro, sirve para cualquier actividad que ustedes tengan que tomar una decisión, aunque no apliquen ABC. O sea, las técnicas que estamos aprendiendo o viendo en clase, en el curso, no son herramientas que podemos utilizar aunque no utilicemos ABC para tomar decisiones. Eso creo que es fundamental que ustedes lo entiendan. ABC es una técnica que nos permite una mejor asignación de los costos fijos, indirectos, a las actividades y a los objetos de costos. Estamos de acuerdo. Pero esa técnica, aunque no apliquemos ABC y podamos entender los conceptos que subyacen atrás de ABC, nos permite también hacer estos cálculos y tomar decisiones. ¿Sí? Aunque no apliquemos ABC. Este análisis que acabamos de ver es un análisis típico de tercerizar o no tercerizar una actividad. ¿Cuándo me conviene o cuándo no me conviene? ¿Bajo qué supuestos? ¿Se entiende la idea del planteo? Y es válido aunque no trabajemos con ABC. Si ustedes conocen costos fijos totales y costos variables para utilizar alguna actividad concreta, lo pueden aplicar aunque no utilicen ABC como sistema de costeo. ¿Se entiende el razonamiento, la idea? Son técnicas de análisis que les van a servir a ustedes como futuros profesionales. Aunque digan, no, a veces es muy complejo, bueno, ¿qué puedo rescatar de ABC? ¿Qué información me brinda lo que aprendí en la materia de costos y gestión de actividades? ¿Cómo lo podemos utilizar para tomar mejores decisiones? Eso es lo que tienen que ir tratando de interpretar ustedes de cada uno de los casos, porque cada uno de los casos tiene diferentes análisis o diferentes planteos que los pueden ayudar en el futuro, a ustedes como futuros profesionales que están ahí. Ya falta poquito, me imagino. Queda un poco la idea conceptual. Tercerizar o no tercerizar dependerá de aquellos costos que podemos evitar, que generalmente son los costos variables. Y para determinar qué precio deberíamos de pagar, debería ser inferior a los costos variables. Y si queremos eliminar toda la actividad, tenemos que ver qué hacemos con esos costos fijos. Si los podemos eliminar o no, si tiene algún costo de salida porque tenemos que rescindir algún contrato, cancelar un servicio, etcétera, etcétera. Son otras variables que deberían incorporar al análisis. ¿Sí? ¿Venimos bien por acá? Mucho silencio. Bien. Ah, bien, Bruno, gracias, Bruno. Te extrañamos hoy por acá. Bueno, ¿algún comentario más, Mauro? No, quedó ese pide 8 que nos preguntaba cuál sería el objeto de costo planteado en el último párrafo, que en el último párrafo también queríamos saber, analizar el comportamiento de diferentes clientes dentro de cada segmento. ¿Sí? Sí, no solo supermercados, almacenes y panaderías, sino también determinados clientes. Y ahí el nuevo objeto de costos serían los clientes dentro de cada segmento, y la información adicional serían las unidades de inductor por cada cliente en particular. ¿Ah? O sea, en este caso de las entregas, si nosotros tenemos un cliente en particular que queremos cotear, bueno, cuántas entregas tuvo ese cliente. ¿Sí? Pero sería eso. ¿Alguna duda, consulta? No, Bueno, profe. si no hay, los esperamos la próxima. Son bastantes. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, que pasen bien. Los esperamos Gracias. por acá. Gracias. Gracias. Hasta el lunes. Chao, Gracias. gracias.